¿Debería modificarse el mecanismo de elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia para evitar estancamientos en ese proceso? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. El único capaz de hacer que las cosas sucedan, de producir emociones, de superar adversidades y sobrepasar límites, de estar aquí y aquí, eres tú. Por eso creemos que este es tu momento. Es el momento de las familias, de los que regresan, el momento de los que se conectan, de los que se atreven a opinar y de los que nos levantamos a construir un mejor país todos los días. Es el momento de todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros. Como ya anticipamos entonces, nuestro tema de análisis, de reflexión en 8 en punto esta noche es alrededor del reiterado atraso de la Asamblea Legislativa por la elección a magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Queremos agradecer esta noche que nos acompañan en nuestros estudios Claudia Umaña. Ella es la presidenta de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, Fundación DTJ. Claudia, buenas noches, bienvenida. Es un gusto. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, excelente. También agradecemos a Javier Castro. Él es el director del Departamento de Estudios Jurídicos de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Javier, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches, William. Un honor estar acá en tu programa. Bueno, excelente. Vamos a tratar de avanzar entonces en la conversación. Bueno, tenemos ya 71 días sin elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Claudia, antes de comenzar la entrevista hablamos un poco, ¿no? Tal parece que esto ha sido o está siendo una carrera de largo aliento, ¿no? O sea, ¿se imaginaban ustedes que podría prolongarse tanto el estancamiento en la elección de magistrados? Pues realmente no, estábamos muchísimo más optimistas de lo que la realidad nos ha demostrado. A ver, pero también reconozcamos que siempre se ha dado una discusión muy profunda y precisamente porque en la anterior oportunidad habíamos visto retrasos y también en otras elecciones de segundo grado en donde han habido retrasos bastante pronunciados, nosotros como sociedad civil lo que pensamos fue vamos a evitar que eso llegue a suceder y para evitarlo tenemos que ir marcando el paso de todas las fases para que así podamos identificar con alertas tempranas si algunas de las fases pues se van los plazos corriendo demasiado, pero sin embargo lo que sucedió fue que ahora vemos ese empantanamiento sumamente preocupante y de tal manera que habiéndose agotado diferentes momentos, nosotros lo que pensamos como sociedad civil ya es el momento de recurrir a instancias internacionales, lo cual es sumamente preocupante porque uno esperaría que las instituciones nacionales funcionen por dinámicas propias. No hay que ir a exhibir al país. O sea, esto es cuando ya de verdad que estamos en tiempo extra, estamos también sin árbitro, porque tú también has visto cómo durante estos últimos días se ha podido determinar cómo la ausencia de una sala de lo constitucional le afecta a la vida ciudadana. Y eso para mí es un pesar y como muy bien se hablaba, esta dilatación del proceso lo que hace es, a mí me impresionó mucho lo que decía precisamente el relator especial sobre independencia de magistrados y abogados, Diego García Sayán, que decía esto es una mezquindad, lo cual me parece profundo porque es un momento en donde ya hay que tocarse el corazón por parte de los políticos y decir elijan ya y elijan bien. Ahora, Claudia, la primera fase que tuvo que ver con el proceso de escogitación de candidatos de parte de CNJ, el caso de los abogados, esto fue bastante fluido, ¿no?
Incluso la primera fase, que también estaba vinculada a la consulta que hicieron los diputados con los 30 candidatos, parecía que eso estaba fluyendo, estaba caminando en los tiempos, pero no fue finalmente lo que se ha reflejado. A su juicio, ¿cuál es la parte neurálgica que está provocando el impasse a nivel de la discusión legislativa? Lo neurálgico es esa vieja práctica de anteponer los intereses partidarios sobre lo que es el bien común, lo cual ha sido la forma tradicional en que se ha llevado a cabo la política en este país. Pero ahora, más que nunca, creo yo que la sociedad salvadoreña tiene una sensibilidad superior y estas cosas no pasan desapercibidas. Tú te podrás recordar, hace 9 años la sociedad civil para la anterior elección jamás estuvo así de pendiente. Las redes sociales, pues obvio que no se habían desarrollado como ahora. Claro. El ojo internacional, pues no podía estar con estos niveles de celeridad en también poder opinar sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces, este descontento, eso es lo que yo creo que es ahora mucho más evidente. Pero es el momento de anteponer lo que son las políticas partidarias, los cuoteos puros y duros, en donde no importa realmente la calidad, sino que qué tanto esa persona va a poder ser manipulable. Yo no lo puedo decir obvio por todos los candidatos, pero cuando la racionalidad no es lo que vemos que se está imponiendo, sino que es el cuoteo, pues es evidente, y si no, solo basta ver los diferentes baremos. Claro, a ver, Javier, ¿cómo se puede romper el impasse entonces? Porque finalmente está en manos de los diputados, son ellos de manera exclusiva, ¿no? O sea, tienen efectivamente la exclusividad en términos constitucionales para tomar estas decisiones. Pero ¿cómo se puede hacer entonces? Porque ya ha habido manifestaciones, ha habido presiones. Más adelante hablaremos un poco lo que planteaba Claudia de la preocupación de los organismos internacionales, sobre todo el tema que tiene que ver con la independencia, el retraso, las consecuencias que está teniendo ya esto en el tema de los derechos de las personas. Pero bueno, ¿cómo romperlo? Bueno, primero creo que esto se debe romper con que los diputados escuchen el clamor ciudadano. La ciudadanía está exigiendo una elección sobre la base de la idoneidad, de la independencia. Es sumamente crítico lo que está pasando en el país en estos momentos al no contar con una sala de lo constitucional. 71 días es algo grave. Tiene el país en una situación irregular, como un estado irregular, sin uno de los pilares más importantes en los que se sustenta la democracia, como es el acceso a la justicia, y acá estamos hablando del acceso a la justicia constitucional. Entonces me parece que lo que tiene que prevalecer es sensatez dentro de los diputados, responsabilidad, tener presente de que esto se trata del cumplimiento de una obligación que está en la Constitución, a la Constitución que ellos juraron cumplir y respetar. Entonces el llamado que estamos haciendo es justamente de que cedan cualquier interés político partidario y que prevalezcan los intereses del país y que este entrampamiento ya no continúe, porque a los que están afectando es a los salvadoreños. Ya hablábamos que hay más de 140 demandas que se han presentado desde el 16 de julio, 900 procesos que están detenidos, pero esto va más allá, esto afecta a los 6 millones de salvadoreños que no tienen protección constitucional en estos momentos. Y eso es un tema crítico y por eso el llamado que estamos haciendo desde la sociedad civil es que justamente prevalezca la sensatez y que asuman su responsabilidad, que elijan pensando en los intereses del país y que tengamos una sala de lo constitucional que esté caracterizada por la independencia, por la idoneidad y que sea una elección cuanto antes. Veremos qué pasa esta semana. Mañana hay comisión política y la plenaria será el día miércoles. Y creo que errores que hemos visto en esta etapa en la Asamblea Legislativa, hemos visto en este desenlace final poca transparencia, hemos visto que ha fallado el método y nos preocupa que justamente lo que se está viendo nada más son intercambios de nombres y no se está discutiendo de forma pública sobre los perfiles de las personas. Ya. Y a propósito, Javier, tenemos algunas declaraciones que han habido justamente esta mañana en torno a este tema, porque ha habido una recomposición del bloque legislativo que se formó en su momento, y claro, el primer bloque legislativo que tenía que ver con un tema estrictamente electoral donde está prácticamente coligado el Partido Arena, el PCN, el PDC, y
En algún momento después de eso lo que vimos fue una especie de acercamiento de estos partidos políticos a algunas propuestas que tenían que ver más con lo que planteaba el partido de la Gran Alianza por la Unidad Nacional. Pero justamente este día hemos visto nuevamente como que se reconfigura otra vez los bloques al interior de la Asamblea Legislativa, y hemos visto entonces ahora declaraciones de diputados del Partido Arena, del PCN y el PDC, articulando una propuesta. La vamos a escuchar en este momento porque hay también reacciones de diputados del FMLN y de diputados también de Gana, que hablan al respecto. Pero veamos. En la Sala de lo Constitucional proponemos al licenciado Carlos Ernesto Sánchez Escobar, al licenciado Aldo Enrique Cader Camilot, al licenciado Alex David Martínez, al licenciado Carlos Sergio Avilés Velázquez, y en la Sala de lo Civil a la licenciada Marina de Jesús Marenco de Torrento. Aquí a alguien le doblaron el brazo ahí. Y están sometiendo esa temática a procesos electorales. Ese es el tema ahí. Esto es una falta total de seriedad. La coalición se va a regir estricta y escrupulosamente por la idoneidad de las personas candidatas, respetando al mismo tiempo la existencia, la concurrencia de distintas corrientes del pensamiento jurídico. La coalición no va a aceptar cuotas. Y no hay que engañar a la población salvadoreña. Mientras sea política la decisión en Asamblea Legislativa, vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Si queremos una sala independiente, hay que cambiar la forma de elegir y que no quede en manos de los diputados. Bueno, interesante. Claudia, me quedo con el último punto que plantea el diputado Numan Salgado del Partido Gana. Porque esto coincide con algunas declaraciones que ya dio en el pasado, hace más o menos 3 semanas atrás, el ex magistrado Guarcina y Blanco, ¿no? Cuando él mencionaba de que quizás lo importante era, ante el impasse reiterado, cómo hacer entonces para sacar de manos de los diputados una decisión tan importante como esta. Pero entonces el tema es, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Cuál es el mecanismo? Sí. Bueno, primero que nada, en la primera parte de lo que tú tomabas como nota, se ven ya procesos que han ido teniendo diferente nivel de maduración, la búsqueda de consensos, qué elementos pueden estar uniendo a las diferentes fracciones, y luego vemos nuevamente voces disidentes. Pues aquí estamos frente a una decisión de mayoría calificada, y eso es lo que lo vuelve pues complejo. Y creo que el impasse solo se puede resolver en la medida en que se vayan a puntuaciones, a baremos, ¿verdad? Nosotros como consorcio Lucha contra la Corrupción sacamos un baremo, ni siquiera es que es uno propio, sino que lo que hicimos fue promediar los baremos que son hechos en base a información muy objetiva. Entonces, como tú puedas ver, nosotros lo que hemos dicho es elíjase dentro de los mejores. Ahora, y por cierto, los que mencionaron, ¿están dentro de la lista de los mejores? Sí, varios están dentro de la lista de los mejores. Todavía hay algunos nombres que quedan afuera y que tenían aún mejor puntaje, pero bueno, no voy a entrar en esos detalles. Se ve que aún ahí ya hay pues una negociación que están tratando de llegar a esos acuerdos. Lo que sí preocupa es lo que tú dices. Bueno, es que como el mecanismo no ha logrado todos sus resultados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? De hecho, yo te diría, tenemos que hacer mucho para mejorar el mecanismo. Nosotros, mira, yo creo que en cada programa que venimos ya van a decir, y vuelve a sacar su papelito esta señora, pues, pero el manual, aquí tenemos unas ideas para fortalecer el mecanismo. Y esto nosotros lo presentamos, diferentes organizaciones, aquí ustedes lo pueden ver, lo presentamos desde hace como un año. Sí. Entonces, ¿qué dijimos ahí? Fíjense que podemos hacer reformas a nivel de reglamentos, como el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Debemos de hacer reformas en el proceso, en la fase de las FEDAES. Aún en el CNJ, en esta oportunidad, se creó un nuevo manual y de ahí sale esta lógica de un baremo. Y nuestro sistema nace después realmente de la firma de los acuerdos de paz, y básicamente trató de innovar utilizando las mejores prácticas de la época. Tiene 3 mecanismos el nuestro. Uno, que es de votación entre el gremio de abogados. Sí, claro.
que es una votación directa, no necesariamente de tanta meritocracia, sino que es una votación popular de un grupo. Luego tenemos la votación en la FEDAES, que es un organismo especial, digamos, creado para separar atribuciones en la parte de evaluación de jueces. Y luego viene la fase meramente política que está dentro de la Asamblea Legislativa. Así que tal vez podríamos simplificar quitando algunos de los mecanismos, pero algo que debemos de reconocer es que la Asamblea Legislativa es el órgano colegiado en donde están representados los intereses del pueblo salvadoreño. Y es ahí la máxima autoridad que le puede dar legitimidad a la elección. Ahora sí se pueden hacer adecuaciones dentro de todo este contexto. De acuerdo, nos vamos a quedar en ese punto después de la pausa. Regreso con Javier porque uno se pregunta, bueno, pero entonces ¿no se ha agotado entonces internamente en la Asamblea Legislativa el procedimiento? Pero siempre, insisto en la pregunta, un poco cómo romper con el impasse, ¿no? Porque aquí lo que está planteando y lo que veíamos en las declaraciones de los diputados es que haya una lista aproximada, pero obviamente se requiere 56 votos. El diputado Numan Salgado me parece que colocaba bastante bien los puntos sobre la IES, y es de decir, bueno, aquí entonces hay que cambiar el mecanismo. O puede ser por el otro lado una forma también no sé, quizás un momento de sinceridad también que se ha tenido alrededor del punto. Vamos a una pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. ¿Quiénes están con nosotros en nuestros estudios? Claudia Umaña, presidenta de la Fundación TTJ, y también Javier Castro, del Departamento de Estudios Legales de FUSADES. Javier, a ver, para escuchar un poco tu opinión en términos de lo que se planteaba de discusión en Asamblea Legislativa, aproximación de un bloque de legisladores alrededor de nombres. No han dado a conocer solo los propietarios, ¿no? Pero no la propuesta que tiene que ver con los suplentes. Pero en todo caso hay alguna aproximación ahí y una nueva reconfiguración al interior de la Asamblea Legislativa. Y al final la declaración de Numan Salgado, que tiene que ver siempre con el tema de decir, bueno, al final este es el mecanismo que tenemos, y aquí prácticamente es así como aceptar que efectivamente los diputados son jueces y parte en esta decisión. Bueno, yo creo que, si bien es cierto, hemos señalado que ha habido opacidad en esta última etapa en la Asamblea Legislativa, no hemos tenido una deliberación pública discutiendo sobre criterios, pero creo que es un momento para rectificar de parte de la Asamblea Legislativa, y a pesar de que hay un atraso de 71 días, creo que se puede llegar a un buen puerto si se toman las decisiones correctas, en el sentido de que, por una parte, se desista de cualquier intento de querer tener cuotas en la Corte Suprema de Justicia y en particular de la Sala de lo Constitucional, y por otra parte que se adopten mecanismos que le brinden objetividad a la discusión, como es el tema de las evaluaciones o baremos. Eso me parece que es fundamental. Lamentablemente la Comisión Política no ha querido adoptar un baremo y que la discusión gire alrededor del baremo, sino que más bien son solo intercambios de nombres. Yo creo que eso ayudaría a acelerar una discusión sobre la base de criterios objetivos y no dejarlo únicamente a la afinidad o a la simpatía de los partidos políticos, sino que más bien que hayan elementos objetivos. Porque acá es importante que dentro de la lista de 30 que recibió la Asamblea Legislativa, la obligación que tienen es de escoger a los mejores dentro de esa lista de 30 y determinar y argumentar por qué los que van a escoger son mejores que los demás. Entonces creo que hay una responsabilidad muy importante. En eso es fundamental que la Asamblea Legislativa tenga clara que la responsabilidad más grande que tiene en estos momentos es justamente la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y tienen que asumir esa responsabilidad como lo está pidiendo la sociedad civil, como lo está señalando también la comunidad internacional. Es fundamental. Por eso es que tenemos que introducir estos mecanismos que nos permitan orientar la discusión y rectificar el método que se ha venido utilizando y rechazar cualquier idea que se tenga de cuotas dentro de la Sala de lo Constitucional. Perfecto. Quiero mostrarles ahí en el full pantalla a nuestros televidentes una recopilación de datos de los principales medios de comunicación, de los impresos sobre todo, y lo que tenemos justamente es de casos o procesos de inconstitucionalidad y amparos que prácticamente están estancados. Se trata de 142 expedientes, ahí se tiene 66 habeas corpus,
67 amparos, 6 demandas de inconstitucionalidad. Esto está actualizado hasta el 20 de septiembre, 2-3 días atrás. Y obviamente es lo que se ha recogido de todos los medios de comunicación y que entiendo que también ustedes como instituciones le dan seguimiento a estos datos, ¿no? Pero, ¿qué hace notar esto, digamos, Claudia? ¿Qué indica en términos ya de irrespeto a los derechos de los ciudadanos? Precisamente durante el fin de semana se dio a conocer el caso, pero ya con los rostros de las personas que están siendo afectadas por los medicamentos que se les están brindando en los hospitales y que padecen de enfermedades renales. Verdaderamente a mí me duele el alma de ver a tantas personas enfermas, porque la sala anterior se acercó mucho al ciudadano, le dio confianza y por eso se tuvo el valor de acudir al seno de la misma y solicitar que si un medicamento le dañaba la salud por los efectos secundarios, pues pudiera dársele otro tipo de medicamento que siempre les curara, pero que además no produjeran ese tipo de efectos adversos. ¿Qué es lo que sucede? Se dicta una sentencia dentro de los últimos meses en que estuvo la anterior sala y ahora debería, si existiera en este momento alguien a quien recurrir, estos mismos pacientes pudieran ir y solicitar que se le diera seguimiento a esta sentencia, porque hasta la fecha no se ha contado con el cumplimiento. El artículo 35 de la Ley de Procedimientos Constitucionales lo que hace es que retoma el que los funcionarios, ante todos estos amparos, cuando estén obstaculizando el cumplimiento de este tipo de sentencias, es decir, que se le está inhibiendo a una determinada persona que tiene un derecho constitucional, en este caso a la salud, pues al funcionario que no le esté dando los medicamentos se le pudiera también señalar que está incurriendo en el delito de desobediencia. Claro. Y el tribunal lo puede mandar a procesar, aún a destituir y aún incurrir en responsabilidades individuales, hasta patrimoniales. Pero todo esto no se puede ejercer en plenitud y hay personas que sufren todos los días, y por eso es el dolor que verdaderamente causa cuando lo que vemos es ese desapego de los políticos con las personas que están teniendo una repercusión muy específica sobre sus vidas. Bueno, y a propósito, a través del Twitter, Mario nos escribe, dice: como ciudadano, ¿en qué te ha afectado? Dice que no se haya elegido magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tu economía, dice él, en el tema de la salud, la educación, ahí lo tenemos el tweet en ese momento proyectado, y justamente tiene que ver eso, ya con la afectación directa sobre la actividad diaria de las personas, digo, sobre la vida cotidiana de algunos. Obviamente que esto no estamos hablando de una situación masiva, pero tiene implicaciones, ¿no? Correcto. Bueno, los habeas corpus, que también es un tema muy preocupante, porque precisamente son personas que han sido privadas de su libertad y son derechos constitucionales. Entonces tú lo que vas viendo es la aplicación de todas estas palabras que pueden sonar hasta rimbombantes, ¿verdad? El Estado de Derecho, la institucionalidad. Sí, y que de repente suena un poco etéreo, ¿en qué me afecta? Digamos? Y sobre todo en un país donde la población está muy ensimismada y preocupada, y en términos reales, desde luego, por la situación de violencia, por la situación de su economía, ¿no? Pero te doy ejemplos. Las personas, hasta un privado de libertad que está hacinado y que precisamente la Sala de lo Constitucional había ya dado sentencias alrededor del tratamiento humano que debe existir en las cárceles, pero otros temas como sentencias que todavía están por empezarse a aplicar, como va a ser la ley de salas cunas. Sí, claro. Por una sentencia es que sale una resolución que ahora los legisladores han dado una vacatio legis para que en 2 años o año y medio ya se pueda contar con estos mecanismos. Pero no vayamos muy lejos, también todo el tema relacionado con la lucha contra la corrupción es el resultado de sentencias ampliamente razonadas alrededor de el acceso a la información, de la reactivación de
la sección de probidad y todos los casos de enriquecimiento ilícito. Entonces lo que uno ve es un estancamiento muy preocupante en todo lo que tiene que ver con la probidad, con temas importantes de inconstitucionalidad. Y fíjate tú que vienen momentos como por ejemplo la aprobación del presupuesto. La sala anterior también mandó a señalar incongruencias del presupuesto y que todo eso se debía rectificar. ¿Y qué pasa si ahora se quedan sin sala, presentan un presupuesto, se aprueba uno que nuevamente cuente con las deficiencias? Entonces lo que estaríamos es retrocediendo en avances que ya se habían logrado. De acuerdo, tengo que hacer otra pausa. Cuando regresemos, el presidente de la República ha recurrido por lo menos a 4 o 5 vetos en los últimos meses y ha señalado casi en todos los vetos el tema de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, me gustaría que hablemos de ese tema después de la pausa comercial. Regresamos. Bien, Javier, dejábamos pendiente un poco el análisis sobre estas decisiones que ha tomado el presidente de la República. Son al menos 5 o 6 vetos, pero bueno, ahí, por ejemplo, estábamos recordando el caso de la emisión del DUI vencido para que votaran los salvadoreños en las elecciones 2019. También el caso de la venta de la isla Perico, ¿no? Digamos que ha sido como lo más inmediato. Hay otros más ahí, porque también está la de la Unidad de Investigación Financiera, que también lo vetó y se recurrió siempre al argumento de inconstitucionalidad. Entonces, Javier, bueno, efectivamente todo tendrá que ver con un tema de inconstitucionalidad o lo que puede haber en el fondo es otro tipo de intencionalidad en esto. Fíjate que con ese punto, cuando uno analiza los datos, y a veces los datos pueden parecer fríos, así como hablábamos de las demandas que han sido presentadas acumuladas, los casos detenidos. También cuando observamos y analizamos la práctica de emisión de los vetos, lo que estamos viendo es que en los últimos meses, desde que no hay sala de lo constitucional, han habido 6 vetos por inconstitucionalidad, 6 o 5 vetos por inconstitucionalidad. Pero cuando revisamos el inicio de la presidencia de la República, advertimos que vetos por inconstitucionalidad solo habían habido 3 desde el 2014 hasta junio del año 2018. Entonces quiere decir que en 3 meses se ha duplicado los vetos por inconstitucionalidad que existieron en 4 años. Entonces lo que sí se está viendo y coincide con el hecho de que no tenemos sala de lo constitucional. Y entonces, ¿qué pasaría si hay un veto por inconstitucionalidad? Se supera el veto, tendría que conocer la sala de lo constitucional. Pero si eso pasa, no habría sala en estos momentos que conociera, entonces todo queda en suspenso. Y no pudiera entrar en efecto el decreto que fue vetado. Entonces se genera una situación bastante crítica y es otro de los efectos de no tener sala de lo constitucional. Entonces llama la atención y se generan suspicacias por esa actuación curiosa de que antes no habían vetos por inconstitucionalidad muchos y ahora de repente hay una ola de vetos por inconstitucionalidad en los últimos 3 meses. Entonces me parece que es una práctica en la cual se está aprovechando de que no existe sala de lo constitucional. Ahora, ¿crees tú que efectivamente en algunos casos no necesariamente puede haber una argumentación o, digamos, los decretos que se han aprobado desde Asamblea Legislativa no necesariamente rayan con un tema de inconstitucionalidad, que podría ser por otro tipo de situaciones, pero no necesariamente porque se viole la Constitución? Fíjate que, vaya, en la presidencia pueden tener alguna argumentación que ellos crean de que se viola la Constitución. Eso es válido, que ellos tengan sus argumentaciones, aunque sean incorrectas. Pero es que acá lo que no se vale es que no hay sala de lo constitucional. Entonces ellos al final están definiendo, porque están deteniendo un decreto bajo esa argumentación. ¿Y no está echando mano el presidente de la República a una facultad que tiene en términos constitucionales también? O sea, él tiene una facultad constitucional de poder emitir vetos por inconstitucionalidad. Sí. El problema es que llama la atención que había sido una práctica pasiva, casi ausente, y de repente en los últimos 3 meses tenemos 6 vetos por inconstitucionalidad cuando no hay sala de lo constitucional. Entonces me parece una coincidencia un poco extraña de que se da justo en estos momentos y no hay un tribunal que lo defina y que lo pueda decidir. Entonces, como se cae en esa nebulosa, entonces significa que cualquier decreto que se apruebe y el presidente lo declara inconstitucional, ese decreto no puede entrar en vigencia, desde luego, o sea, porque, si se supera porque se rompe el procedimiento de formación de ley. Exacto, queda en suspenso, porque si se supera el veto por parte de los diputados,
tendría que pasar a la sala de lo constitucional, pero como no hay sala de lo constitucional, eso se queda en suspenso. Y mientras tanto no entra en efecto, no entra en vigor o en vigencia el proyecto de ley que sea objeto del veto. Entonces me parece que es un tema bastante delicado, pues, y es un tema que también debe llamar un poco la atención tanto de la Presidencia de la República, que está emitiendo estos vetos en sala de lo constitucional, pero también por los señores diputados, de que esto es otro efecto del retraso que se tiene en cuanto a la elección de la sala de lo constitucional. Porque fíjate que si bien es cierto, en el pasado se habían dado retrasos en la elección de magistrados, no había sido en ausencia de la sala de lo constitucional, porque la que más se había atrasado fue la sala de lo constitucional que surgió después de los acuerdos de paz, con 28 días. Pero ahora ya llevamos los 71, pues. Y ya por poco superamos el máximo en elecciones el máximo retraso que había sido en el año 2015, con casi 84 días. Pero entonces lo que estamos viendo es que es otro efecto, y por eso nos parece importante que la Asamblea Legislativa asuma su responsabilidad y que cumpla con la Constitución, porque no puede estar el Estado funcionando de manera irregular ante la falta de control de constitucionalidad. Sí, me interesa que ustedes pudieran reflexionar sobre el tema de qué consecuencias tiene esto para el ejercicio de la democracia en el país, porque lo que tenemos también planteado ahí, y lo van a ver ustedes, es tenemos un full pantalla sobre el tema del apoyo a la democracia. Vamos a ver si lo tenemos ahora, porque es el baremo de las Américas, donde se establece, ahí está, justamente 2004 era un poco más del 67%, donde la población obviamente tenía algún nivel de confianza sobre el tema de la democracia, y ahora lo que tenemos para 2016, estamos hablando incluso de más de un año atrás, del 54%, es decir, una caída en términos de el apoyo que va teniendo la democracia a lo largo del tiempo en nuestro país. Y pregunto esto porque, bueno, Claudia, ¿cómo se puede analizar a la luz de lo que está ocurriendo? Bueno, este es un signo altamente preocupante, porque lo que sucede es la ciudadanía se cansa de estar viendo los impases, de estar viendo los vetos, además consecuencias importantes, como hablábamos. Solo voy a tomar un caso. Sí. Imagínate tú que estamos a punto que nos saquen del grupo Egmont, que tiene que ver con toda la información que tiene que recibir la Fiscalía para estar muy activa y poder luchar contra la corrupción y tener apoyo de las diferentes naciones en el crimen transnacional. Y todo eso... Esa, perdón, ¿sería una primera sanción? Una primera sanción concreta en donde el país va a sufrir un grave descrédito. Y entonces la ciudadanía dice, a ver, quiero entender, la Asamblea está eligiendo tarde, no está, se están tomando decisiones que también están poniendo la credibilidad del país en una situación muy deteriorada. Entonces yo quisiera recordar que lo que tú sacas es la consecuencia del desencanto que luego se da con la democracia cuando se ve que no estamos logrando canalizar nuestras diferentes controversias a través de la institucionalidad, que es la llamada a resolverlas. Y yo sí quisiera realmente que reconsideráramos eso, porque dentro de la LAPOP, que era lo que tú justamente mencionabas, ya el país para el año 2016 y 2000, no creo que se va a poder ver, 2016-2017, habíamos ido bajando importantemente a nivel hemisférico, estábamos como de la mitad para abajo, y eso es sin todo el deterioro que estamos sufriendo. Entonces tú puedes ver que nuestra ciudadanía se está desesperando, y cuando la gente se desespera, lo que empieza es a tomar decisiones pues mucho más impulsivas. Y bueno, esta es una tendencia que también está sucediendo a nivel internacional. Sí, América Latina sobre todo. América Latina, en donde ese desencanto se traduce en que la gente se desalienta. Y cuando los salvadoreños se desalientan, ¿qué hacen? Uno, migran. Dos, realmente la violencia se puede exasperar. Tres, en el país no se logra crecer, generar más empleos. Y tú recordarás que todos los años necesitamos de 30.000 a 50.000 nuevos empleos. Y tenemos como
precisamente en el informe de desarrollo humano que recién conocimos la semana pasada, un bono poblacional de jóvenes que lo que claman es oportunidades, insertarse en la vida productiva. Entonces, ver que todo está concatenado, que es un tema sistémico, que esto no es porque es un tema de abogados de la comunidad nuestra y la insistencia, es que esto tiene que ver con la viabilidad del país. Así que, y precisamente hace unos días escribía yo sobre que han habido importantes conocedores, politólogos y también economistas a nivel mundial que lo que dicen es cuando las instituciones no están logrando los objetivos y los países empiezan a fracasar, entonces los ciudadanos cada día se empiezan a volver más indefensos y la posibilidad de luego que se voten por líderes populistas o mesiánicos se vuelven mucho más altas esas posibilidades, y quienes pierden, los mismos partidos políticos, porque empiezan a fragmentarse. Entonces, lo que se está haciendo importa. De acuerdo, quedémonos en el punto, hacemos una pequeña pausa. Cuando regresemos hablemos de las gestiones internacionales, de cómo los organismos internacionales como Naciones Unidas también están viendo este problema, sobre todo porque hay declaraciones del relator especial sobre magistrados y abogados de Naciones Unidas, Diego García Sayán. Vamos a la pausa, regresamos. El relator de Naciones Unidas, decíamos al cierre del segmento pasado, Diego García Sayán, ha dicho que es grave el atraso que se está produciendo en la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia. Claudia, ustedes como alianza, se ha configurado una alianza, ¿no?, de varias organizaciones, y han acudido, entiendo que fueron a la OEA, se han reunido con representantes de la OEA, Naciones Unidas, pero ¿qué es lo que está pasando a ese nivel? Sí. ¿Qué es lo que se puede activar? Bueno, nosotros como consorcio, más bien, y en una hora, como tú dices, una alianza aún más amplia, pudimos acudir a una reunión con el embajador Ochaeta, de la OEA, con el fin de darle a conocer pues la situación nacional, también de expresarle que nosotros estamos haciendo una comunicación para el secretario Almagro, con el fin de poderle presentar precisamente que nos encontramos en un momento de grave afectación a los derechos individuales, y además que el Estado salvadoreño está incumpliendo con sus obligaciones internacionales. También tuvimos a bien presentarle al relator de independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, precisamente el que ya tenemos más de 71 días, 71 días de encontrarnos en este momento de indefensión, a lo cual el día de ahora se hace verdaderamente una entrevista en profundidad que me parece increíble, y además retomo un elemento muy importante. Él habla de cómo antes lo que habían eran golpes militares que afectaban mucho el Estado de Derecho, pero ahora lo que sucede es cuando se trata de cooptar la justicia o que las instituciones no funcionen, y es precisamente para evitar que sean independientes y que hayan frenos y contrapesos. Así que probablemente sea mi última intervención, entonces solo voy a recordar algo. El viernes pasado fue el Día Internacional de la Paz, y entonces estuve en un foro muy bonito y recordábamos algo, como la firma de los acuerdos de paz se pusieron la meta de que al 31 de diciembre sacaban la negociación a como diera lugar. Entonces ese es mi llamado es a los señores diputados, para que en la plenaria de esta semana se pongan ustedes la autolimitación de que no puede pasar ni un día más y que se debe de elegir, y ahí uso los hashtags que los jóvenes andan ahí circulando, el hashtag elija bien, elijan ya. Bueno, perfecto. Cierro contigo, Javier. Entonces,
¿cuál sería la recomendación final? Digamos, porque esto se puede prolongar, sobre todo porque ha habido amenazas ya de algunos que han planteado la posibilidad de que esto se prolongue incluso después de las elecciones del 3 de febrero. No, el llamado, sumando a lo que decía Claudia anteriormente, de que los señores diputados asuman su responsabilidad. La sociedad civil está observando en el sentido de que espera de sus representantes que elijan en función de los intereses del país, que desistan de cualquier intento de reparto de cuotas o de querer controlar la sala de lo constitucional, sino que más bien se fijen en los intereses del país, que escuchen a la ciudadanía, que escuchen a la comunidad internacional y en ese sentido que tengan presente que la responsabilidad más grande que tienen los diputados en estos momentos es la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que se elijan magistrados de forma independiente y personas en los que prevalezca la idoneidad. ¿Hay algo más que se puede hacer todavía en este momento en términos de ejercer presión o es únicamente a nivel de la sociedad civil la que se podría pronunciar? No, bueno, yo creo que vemos que cada vez más la sociedad civil está reaccionando, han interpuesto demandas en distintas instancias nacionales y también a nivel internacional, e incluso una de las temas que se le planteó al representante de la OEA era justamente acudir a la OEA, a las instancias de la OEA, para que se haga un llamado enérgico al país. Y creo que eso es lo que está sucediendo. Hay un llamado muy fuerte de la sociedad civil y de la comunidad internacional que elijan en función de idoneidad. El país ya no puede seguir así. Esto es una situación muy crítica y quienes están siendo impactados son los salvadoreños y los salvadoreños más vulnerables. Bueno, se nos agotó el tiempo. Gracias, Javier, por compartir con nosotros. Muy gracias, William. Muy amable. Gracias, Claudia. Gracias, William, por la invitación. Y gracias a todos por escucharnos. Bueno, perfecto. Terminamos así, 8 en punto. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a la misma hora, 8 en punto, para hacer otro análisis sobre la situación de nuestro país y de América Latina. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.